Hola, buenos días. Yo soy el profesor Borsi, que va a estar a cargo del curso de preparación física infantil y juvenil en su primera etapa. Vamos a ir dando el primer curso que se refiere a estos temas y la segunda parte que comienza al finalizar incluye futbolistas juveniles a partir de 17 años. O sea, en el anterior dejamos a los 16, en este empieza a los 17 y avanza hasta el profesionalismo, donde es una categoría libre de edad, ¿no? Ya sea el profesionalismo o primera división, como le quieran llamar, pero que son jugadores adultos. Eh, Vamos a ir viendo en esta clase más o menos un panorama de cómo yo quiero eh, la visión que yo le doy a la preparación, en especial a la preparación física, pero sin dejar de lado otras cosas, que ya vuelco en este libro, que está escrito hace varios años, 20 o más de 20, y que tiene un desarrollo teórico muy completo y mucha parte práctica. O sea, creo que es un libro básico que no pierde vigencia porque tiene una fundamentación muy sólida y un enfoque que no es el habitual. Es raro decir que esta es la verdad porque lo que uno ve en forma corriente en los clubes infantiles no tiene el enfoque que uno le brinda, pero porque es necesario incluir mucho en la clase de fútbol que no se recibe en la clase de educación física en la escuela. Entonces, al necesitar ser una formación más amplia, más multilateral, desde el inicio del deporte, tenemos que incluir muchas cosas en el club, que esa es la diferencia entre nuestra preparación y a veces la preparación formativa en lugares más desarrollados escolarmente, donde la educación física tiene un papel que es el más importante que el que le damos acá. Ya en este libro, que incluye la etapa juvenil desde los 14 hasta la reserva, por eso son 7 años, 6 de juveniles y uno de reserva, ya casi toda parte práctica tiene un inicio teórico, pero es casi todo práctico de lo que yo hice en Boca. O sea que es todo lo que está en el libro, es lo que yo hice. Los ejercicios, la combinación de ejercicios, porque no es solamente los ejercicios, es el orden de ejercicio en una sesión, cómo se incluye en diferentes partes del año, la combinación de ejercicios, el ordenamiento de las tareas en toda la sesión. Eso para mí es clave y se aprende con el tiempo. Bueno, en este momento yo se lo voy a brindar porque la experiencia y el estudio me fue dando esas posibilidades. Estos son algunos jugadores que algunos son seleccionados, dos son campeones del mundo, como Nahuel Molina y Paredes, Bentancur es seleccionado de Uruguay, y los demás están jugando en Europa, y Roncaglia, Retegui y Varela están jugando en el país, en Argentina, pero supongo que, bueno, Roncaglia viene de Europa y Varela y Retegui supongo que tienen ese destino. Después hay 80 jugadores, 80 reales, que surgieron durante mi gestión, o sea, que pasaron durante mi gestión en Boca y que están jugando en equipos de primera división. Después hay otros que están jugando en otras divisiones, pero en primera división hay cerca de 80 en diferentes partes del mundo. Se fueron muy jóvenes, algunos, si yo se los nombro por ahí, que tienen algún recuerdo, pero llevan muchos años afuera jugando en primera división, en el continente americano y en el continente europeo, algunos en Asia. Hay una distribución de jugadores muy amplia. Eh, los libros básicos que yo
recomiendo como para que tengan una base sólida, porque en esto hay que tener bien la estructura de arranque. Y la estructura de arranque teórica no es todo lo que uno ve, es algo más. Entonces, como es gente muy especializada en esto, muy estudiosa, que vive en otros lugares del mundo, y algunos acá, pero yo les propongo que lean una teoría general del entrenamiento, el entrenamiento deportivo, general del entrenamiento, donde se vuelcan todos los aspectos del rendimiento y por qué. Un libro que el autor es Harre, que se vende en Argentina porque la editorial es de Buenos Aires, es el número 1, el 2 es la metodología general del entrenamiento infantil y juvenil, que son autores alemanes, que la editorial es Paido Tribo, y después los libros que yo les mostré recién, el del fútbol infantil y del fútbol juvenil. Hay otros autores, pero en correlación con los libros básicos, yo pretendía hacer como una teoría y práctica del entrenamiento del fútbol infantil y juvenil en base a esas teorías generales para etapas infantiles y juveniles. O sea que hay como una correlación. Traté de no desviarme de ese eje porque es fundamental, porque además te lleva muy bien orientado hacia el desarrollo del rendimiento, que es lo que uno quiere. Uno habla de campeones del mundo, de campeonatos del mundo, de las calles de Buenos Aires llenas en los festejos. Bueno, eso es lo que uno pretende. Y cuanto más jugadores puedan acceder a eso y puedan vivir de esto, mejor y más orgullo para nosotros. Y además, si hay la mayoría no va a llegar a esos niveles, pero por lo menos uno se queda satisfecho de que hizo lo mejor posible para que ese niño joven que tenga la devolución de parte nuestra que él suponía que iba a recibir. El fútbol de hoy es distinto al de ayer, es diferente. El futbolista es distinto, la formación es diferente, por eso se va encaminando a otra forma de futbolista, a otro tipo de futbolista, porque no es un juego, no es el producto de un juego libre en la calle, en terrenos desparejos. Generalmente el futbolista de hoy se forma en clubes de barrio, en pisos parejos, con equipos de pocos jugadores, con mucha más idea táctica para lograr el éxito. O sea, hay toda una presión desde el origen que va generando que el futbolista tenga un pensamiento más rápido, que la creación no sea como la de antes. A veces difiere en eso porque el chico no tiene tiempo libre para jugar, no está, nunca está solo como para divertirse, sino que por lo general va 2 o 3 veces al club, entonces está en manos de un entrenador o de un par de entrenadores, preparador físico, los padres influyen mucho, o sea que hay que soportar y superar obstáculos muy grandes, pero el producto de las mejores formaciones es lo que uno ve en los equipos grandes del fútbol internacional, que por lo general están en Europa porque está el mayor nivel económico, que acapara a todos los mejores jugadores del mundo. Entonces, ese es, esa es la guía para encontrar, para formar jugadores que se adapten a un fútbol moderno. Es eso. Entonces, el desarrollo coordinativo y condicional y técnico está en manos de entrenadores y el desarrollo es mucho más sistematizado. O sea, hay pasos para desarrollar lo físico, para desarrollar lo técnico, para desarrollar lo táctico, para desarrollar la voluntad, lo mental, la inteligencia, tiene que estar orientado a eso. Y cada uno
en su función va generando esos cambios. Por lo tanto, el preparador físico es el responsable de que la evolución física sea la ideal. Si le quiere sumar otras cosas, puede ser, pero el objetivo principal es eso. O sea, de nada vale que sepa hablar de fútbol si no tienen claro su tarea de preparador físico. Entonces, todas las expresiones que uno va viendo y va exigiendo en la etapa infantil, juvenil, hacia la adultez, son diferentes a las de antes. ¿Cómo ubicamos al rendimiento físico en el fútbol de ahora? Es determinante. Es determinante porque se exige, además de velocidad mental, velocidad física. Y la velocidad física en diferentes espacios. Y la resolución rápida y precisa en diferentes espacios. O sea, no es que la técnica es más importante que lo físico o que lo físico es más importante que lo táctico. No, todas tienen un gran valor. Pero sin rendimiento físico no se puede expresar ni la técnica, ni la táctica, ni la voluntad, le puede durar un rato, o sea que es determinante. O sea, no se puede negociar el entrenamiento físico, el rendimiento físico de un jugador, la entrega, no se puede negociar. Porque cuando uno está sentado en el banco de suplentes con equipos de primera división, eh, puede aceptar que le salió mal un pase, que resolvió mal en una situación, pero no se puede aceptar que no corra. No se puede aceptar. Entonces, ¿es determinante o no es determinante? Es determinante. ¿Y quién es el responsable? El preparador físico. ¿Qué demuestran los mejores jugadores físicamente? Y que tienen potencia de pierna, potencia en el arranque, potencia en el freno, en el cambio de dirección, en el salto, en el remate. Si no lo tiene, le falta. Velocidad, la velocidad lineal, la velocidad en diferentes movimientos, la velocidad de giro, la agilidad. Si no lo tiene que desarrollar. O sea, son todas exigencias que va a tener el jugador y que si no lo tiene adquirido, no va a ocupar el lugar que puede ocupar otro que sí lo tiene. Esa es la diferencia. Lo mismo que el nivel técnico, que el nivel táctico. O sea, si no, la táctica es lo más sencillo, decía Bianchi, porque por lo general los jugadores se forman en una posición cuando son juveniles para jugar en primera y después los emplean en otra, porque no le dio la altura, porque tiene mucha resistencia, porque no tiene la velocidad requerida, porque hay otro que es mejor y él también se merece jugar en primera, bueno, por un montón de motivos. O sea que se adapta en forma obligada, se tiene que adaptar. Eh, y eso sucede muy habitualmente. No es, no es, eh, no es muy frecuente que muchos jugadores continúen en el mismo puesto desde la juventud. Es muy raro, es muy raro. Entonces, lo que sí tiene que tener es técnica. La técnica la tiene que tener en ambas piernas y las diferentes técnicas que se exigen. Pero eso no es una obligación del preparador físico. Puede ser como una tarea que le anexa, como para que sea entretenido el trabajo, para colaborar un poco más en la formación, pero lo específico del preparador físico es que pueda correr, ir rápido, frenar, ser potente, que no se caiga en el choque, que va arriba con energía. Bueno, eso es, y que aguante mucho tiempo, pero que aguante con exigencias altas. No quiere decir que las pausas son muy pequeñas, no, no, pueden ser pausas más largas, pero que la expresión sea poderosa. El jugador tiene que ser poderoso en la cancha. Con respecto a lo que le decía antes, que sí, el jugador tiene que tener todas esas virtudes, pero con las horas de entrenamiento habitual de los clubes, en la etapa infantil y juvenil, a la mayoría no le alcanza. Le diría a ninguno le alcanza. A ninguno le alcanza. Porque a todos les falta algo, a todos.
Cuando van evolucionando, sí, el que tiene buena técnica no tiene alguna capacidad física desarrollada o con grandes expresiones. El que tiene muy buen nivel físico le falta desarrollar algunas técnicas que solamente probándolas y evaluándolas uno se da cuenta que es. Uno no se da cuenta con precisión si es resistente y no es resistente hasta que lo evalúa. Puede tener una orientación cuando lo ve jugar, pero uno tiene que evaluar, tiene que tomar pruebas. Y esa exigencia de mejoría en todas las capacidades y en los aspectos del rendimiento, las capacidades físicas son una cosa, y coordinativas. Los aspectos del rendimiento es lo físico, lo técnico, lo táctico, lo mental. Cuando es deficiente en alguna cosa de esa, como en la escuela, uno tiene que hacer trabajos extras. Y ese trabajo extra lleva horas. Por eso en diferentes disciplinas, como la música, como el ballet, el ciclismo, la natación, se vuelcan muchas horas para el perfeccionamiento. Cosa que en el fútbol no se hace porque es como que el futbolista en una sesión de un rato tiene que solucionar todo. Sí, en el club puede hacer eso, porque después tiene que viajar, pero en realidad no le alcanza para evolucionar en todo lo que necesita. Por eso hay grandes jugadores, los grandes jugadores, las figuras del mundo, tienen virtudes técnicas, físicas, tácticas, corporales. ¿Y cuál es la diferencia con los demás? Y los demás les falta algo, o sea, no alcanzan a tener ese nivel. ¿Y cómo se puede evolucionar en lo que le falta? Entrenando más. No hay otra, no hay otra. No te alcanza para mejorar la técnica, no te alcanza la neurociencia, no te alcanza la práctica, no te alcanza la tecnología para mejorar el estado físico, sí te alcanza para guiarte en muchas cosas, pero la idea la tiene que tener uno. Entonces, vamos a incluir en este curso la etapa infantil y juvenil hasta los 16 años. Pero vamos a ver cuáles son las características de cada etapa y por qué vamos a entrenar algunas cosas con más aprovechamiento del momento, de la edad, y por qué dejamos para después otras. Nosotros tenemos que prepararnos para poder trabajar tanto en clubes como en escuela, porque la teoría del entrenamiento rige en todos lados, en el centro de educación física, en la empresa, en la iglesia, donde sea. En cualquier equipo que uno entrene, uno se basa por la guía de la teoría del entrenamiento, porque es científica. Esto es así por esto, porque fue comprobado y fue estudiado. No es muy discutible todo eso. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros? De dar un enfoque integral a la persona. O sea, no es un físico que se entrena, es un físico dentro de una persona que tiene que desarrollar su voluntad para mejorar el físico, tiene que desarrollar sus conocimientos en su forma de vida para mejorar el estado físico, tiene que mejorar su integración social para tener espíritu de equipo, tiene que tener un buen gusto para jugar, para ser eficiente, que tiene que ser inteligente para resolver un montón de cosas, para eso tiene que tener información. Y además, nosotros tenemos que organizar sesiones de entrenamiento o partes de sesiones que sean entretenidas y variadas. ¿Por qué? Porque el niño también se aburre. Y cuando se aburre con el tiempo y la presión de la familia y del club, y que a veces no juega, deserta. O sea, que no quiere jugar más. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, tener un objetivo de salud. Que el chico siga vinculado a un deporte, porque el deporte es salud. O sea, uno de los problemas más grandes, la pandemia más grande en el mundo, es el sedentarismo, que produce enfermedades. La diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, el sobrepeso, la obesidad, todo eso trae gravísimos problemas y
excesivos gastos de salud en todos los países. Es un negocio, lógicamente. Pero nosotros tenemos que tratar, que somos los especialistas en esto, de brindar información y tareas para que el chico no se separe del deporte nunca en su vida. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que tratar de desarrollar. Además de que participen en la competencia, ¿no? Que eso es fundamental. Pero a veces no es cuestión del preparado físico. Ahora, el preparado físico tiene que estar en un club, en cualquier edad. Y hasta puede ser el entrenador de todo en la etapa infantil, porque las nociones básicas las sabe y tiene mucho más conceptos pedagógicos, o sea, de educación integral para desarrollar y para enfocar con mejor criterio una clase de deporte. Toda etapa, en toda etapa, el cuerpo y la mente humana responde de maneras diferentes a velocidades diferentes. Entonces, en la infancia se aprende muy bien una gran variedad de movimientos, por talla, peso, porque tiene posibilidades del sistema nervioso. Entonces, es la mejor etapa para aprender movimiento, para desarrollar la coordinación. La coordinación no es mover los pies rápido, la coordinación es ser capaz de ejecutar movimientos muy variados con diferentes partes del cuerpo, con soltura, con precisión, con elegancia, con eficacia. Bueno, eso se aprende. Se aprende. Los movimientos tienen origen en diferentes deportes, pero tiene que ser una clase rica en todo eso. Ya vamos a ver cómo se puede hacer metida en un entrenamiento de fútbol. La técnica, porque tiene que ver con la coordinación, porque el cuerpo y la mente es apta en esa etapa. La velocidad, porque crece en la infancia. La fuerza rápida, que tiene que ver con la velocidad, es una mezcla de velocidad y fuerza. Y fíjense que no aparece la resistencia, que no es que no se puede entrenar, pero no hay que darle un lugar prioritario, porque después va a tener su lugar en la juventud. Fíjense, la fuerza y la juventud, y la táctica, el mejor momento es en la juventud. Entonces, si uno organiza un entrenamiento infantil y le pone correr mucho y tareas tácticas, bueno, estamos desperdiciando el momento para desarrollar otras cualidades físicas, la coordinación y la técnica. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y para desarrollar la técnica, por ejemplo, se necesitan 20.000, 30.000 ejecuciones en la vida bien hechas para que más o menos vaya surgiendo. Por eso es que hay tantas deficiencias técnicas en los futbolistas, porque al jugar solamente no se emplean la variedad de requisitos técnicos necesarios. Entonces, algunos lo aprenden fácil porque son más talentosos y otros no alcanzan con eso. Y en la adultez, todo lo que desarrollaron en infancia y juventud, hay que darle un vuelco específico, o sea, que tenga mucha relación con el fútbol, con el partido de fútbol, ya sea en la resistencia, la fuerza, la resistencia del futbolista no es la resistencia de cualquier deportista, es para el fútbol, porque los gestos del fútbol, lo que uno le imprime a la acción futbolística y al no perder capacidad, es la resistencia a soportar todo eso. La fuerza del futbolista no es la fuerza de un levantador de pesas, pero se entrena en parte como un levantador de pesas para después orientar esas ejecuciones a movimientos explosivos, veloces, pero que también puedan ser soportados durante todo el partido. Y la velocidad no es una velocidad de 100 metros, pero si puede correr rápido 100 metros, es mejor porque hay momentos del partido que uno le exige, que exigen mucha velocidad, y quien gana en una disputa de pelota, el que llega antes. Muy sencillo.
¿Cuáles son los condicionantes ideales para la evolución del futbolista? Bueno, la infraestructura y los recursos humanos. La infraestructura, cancha, vestuarios, gimnasios, eh, lugares bien cuidados, eh, todo lo que se necesita para entrenar, varias canchas de fútbol, lugares adecuados para que haya diferentes equipos entrenando. Y el recurso humano son los entrenadores, que eso es determinante. O sea, si la cabeza no camina, por más que uno le exija los pies, es muy difícil la evolución. O sea, la preparación, la formación de los entrenadores tiene que ser determinante en todo esto. Es determinante. Por eso hay algunos que trabajan en muy buenos clubes y viven bien de esto, y hay otros que no pueden salir de otros clubes. Bueno, ¿por qué? Es como el futbolista. Si no tiene rendimiento, tiene que jugar donde le corresponde. La motivación, la pasión, eso también es muy estimulado por el ambiente, por ejemplo, el logro del campeonato del mundo. Hay chicos que son apasionados, otros no tanto, pero todo el ambiente bien logrado, las comodidades, el entusiasmo de los entrenadores, los elementos, en la estructura me faltaban también los elementos, haber mucha pelota. Bueno, todo eso exige mucho gasto económico, que cuando no puede salir de un solo lado, tiene que aparecer de diferentes lados. Eso es una gestión en donde los entrenadores ocupan un papel principal porque son los que necesitan eso. Y a veces los directivos miran para otro lado porque se piensan que el fútbol es algo que, bueno, el que sabe jugar y el otro dice que vaya a trabajar a otro lado. Pero no es así. O sea, uno se tiene que hacer cargo de eso. Y además vivimos en países en donde las necesidades aparecen en todos lados y siempre hay vecinos que se ocupan de otros vecinos. Bueno, nosotros tenemos que hacer esto porque al final de la carrera, el chico, dentro de 20 años, se va a acordar todo lo que hicimos por él. Lo bueno y lo malo, pero se va a acordar, ¿eh? Y yo lo estoy viviendo ahora. Y las devoluciones son de cosas que uno no se acuerda, pero que le quedaron en la mente como algo que fue muy importante, o porque le dolió o porque le gustó, porque le resultó muy eficiente. Y en lo que uno le dice, lo que uno hace, cómo uno cumple con la tarea, la disciplina, la asistencia, la preparación de las clases, el aprovechamiento del tiempo, el reproche por algo puntual en un momento, bueno, todo se acuerda, todo se acuerda. Entonces hay que estar muy atento a eso y tratar de hacer las cosas muy bien. Eh, un ingreso de la familia monetario, o sea, yo les voy diciendo todas estas cosas para que después uno compare la realidad con los que trabaja. Entonces, que no es generalmente el mejor panorama, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que el chico o la chica evolucionen. O sea, no es que teniéndole lástima, porque viene de un lugar muy pobre, teniéndole lástima no le vamos a exigir porque pobre, no exigir, no evoluciona, nunca. Lo que hay que buscar es la forma de cómo solucionarle el grave problema a él. No solo el problema de la cancha, todo lo demás. Entonces, bueno, por eso los clubes de ahora, los clubes grandes, dan de comer, tienen pensiones en donde se pueden alojar los que tienen dificultades en su familia, en su vivienda, en el barrio. Y bueno, esa es una visión que no se puede perder, que a veces uno no la tiene en cuenta, pero eso es también un papel muy importante de los entrenadores, porque si no, elegimos el mejor lugar y si no nos dan ese trabajo, no trabajamos nunca. De qué nivel escolar viene, de cómo es el barrio, cómo es la familia. El origen es
muy importante, es determinante en la educación. Entonces nosotros tenemos para brindarle, para ir llenándole el canasto de conocimiento y de información de todo lo que le falta, porque si no, la educación viene de lo que mira un ratito de las redes sociales y la televisión, y elige lo que habitualmente le brinda el ambiente de él. Entonces, sabemos que el último paso hacia el profesionalismo uno lo da con la inteligencia y con el coraje, con la inteligencia y con el coraje, porque lo otro ya, si lo desarrolló, y si no, bueno, tiene que seguir haciendo el intento. Pero estar en un plantel de primera es cabeza y potencia física. Cabeza y potencia física. Si tenés potencia física y no tenés cabeza, no estás en primera. O estás en otra primera de la que uno suponía que tenía mejores posibilidades. Entonces, eso es un recuerdo constante que uno tiene que ir brindándole, porque uno prepara infantiles y juveniles para cuando sean grandes. ¿No es? Estamos preparando para que solamente juegue el partidito del fin de semana. Y de muchos de estos aspectos, de muchos, se ocupa el club, o se tiene que ocupar el club. Y si no se ocupa, tenemos que hacer mucho esfuerzo nosotros para ver quién nos puede colaborar de afuera del club para ayudar un poco en lo que falta. Se hace, porque uno ve que se hace, pero siempre falta un poco más. ¿Qué inquietudes puede tener un preparado físico? Bueno, si está haciendo las cosas bien, como le decía, es necesario que haga entrenamiento de resistencia y que no haga de coordinación en la infancia. Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, esas cosas tienen que ir quedando claras. ¿Son adecuados los ejercicios que yo elijo para la fuerza o para la resistencia o la velocidad en esta edad o con este nivel, con estos que recién empiezan, con estos que ya hace años están en el club, que hacen siempre lo mismo? ¿Está bien que hagan siempre lo mismo? ¿Que las semanas sean siempre iguales? ¿O cómo es? ¿Uno hace siempre lo mismo y queremos que evolucione? Es medio, no tiene lógica. Si queremos que evolucione, tienen que ir incorporando cosas cada vez más difíciles para que la respuesta sea de otro nivel. ¿Cómo motivar y concientizar? La concientización en los infantiles y en los juveniles es como en la escuela convencerlos de algo. Es una escuela, el club es una escuela. Eh, deben entrenarse más capacidades, ocupar más tiempo porque hay deficiencias. El contacto con la pelota tiene que ser durante más tiempo. Lo puede hacer en la casa, lo puede hacer porque acá vivimos una pandemia donde aprendimos un montón de cosas. La alimentación del futbolista, uno se puede comunicar con los padres, porque por más que uno le diga a un chico, tenés que comer tal cosa, el chico no cocina y hay que ver las dificultades que hay. Entonces, todo eso es lo que uno se tiene que interrogar. ¿Es suficiente lo que yo sé de esto para estos jugadores? ¿O tengo que buscar mejor información? ¿Qué es, qué es lo que coincide en lo que estoy haciendo o no coincide con las reglas de la teoría del entrenamiento? Eso es puntual. Entonces tiene que coincidir. Y a partir de ahí uno crea, porque hay cosas que están, que se pueden combinar, pero lo que uno no le puede errar feo es en cosas simples y básicas. Demostrar que uno es capaz de hacer actividades en lo posible. Uno tiene que estar apto físicamente, porque eso es muy entusiasta para los chicos. El enfoque multilateral, como les decía antes, o sea, hay que tener, proponer valores morales, estéticos, de equipo, de solidaridad, de ayuda,
de cuidados personales, porque el futuro es lo que uno no puede perder de vista. O sea que no es el preparador físico solamente para entrenar la resistencia o para hacer una entrada en calor. Tiene que haber otra cosa mucho más fuerte que el chico y el joven lo reconocen, pero lo reconocen y acuérdense, es muy fuerte en la formación de ellos, muy importante y se acuerdan toda la vida. Entonces los objetivos, salud, educación y el desarrollo de las capacidades físicas para jugar los partidos y para el futuro. Y las capacidades motrices, bueno, es las capacidades condicionales, coordinativas. ¿Cuántas son las condicionales? ¿Cuántas son las coordinativas? Bueno, consíganse libros de teoría del entrenamiento y vayan viéndola, porque eso es la base de todo. Y los rendimientos evaluables y puntuales que tienen que ir superando para poder llegar algunos al alto nivel, que tiene que tener. El alto nivel es alto nivel técnico, alto nivel táctico, alto nivel físico, alto nivel volitivo, o sea, de voluntad, alto nivel intelectual para jugar y para vivir. Ese es el alto nivel. Cuando uno tiene todo eso, es del alto nivel. Cuando uno no tiene algo de eso, no es del alto nivel. Y si uno no entrena mucho para tener todo eso, no es del alto nivel. Puede ser un futbolista para el espectáculo de los fines de semana, en un país donde el fútbol es pasional. Pero el alto nivel es alto nivel, no es otra cosa. Y el alto nivel físico, que es lo que uno se tiene que ocupar, es altos niveles en fuerza, en velocidad, en resistencia, que que sean el reflejo de lo que tienen los mejores jugadores del mundo, que nos brindan esos informes. Entonces, uno no, en eso no le va a errar. Después, si tiene otras virtudes, bueno, mejor. Pero lo que uno nos tiene que conmover es que logren esos rendimientos edad por edad, porque si uno, suponiendo, tiene que levantar 100 kilos a los 20 años y cuando tiene 18 levanta 50, es muy difícil recuperar 50 kilos en 2 años. Pero si uno arranca sabiendo que 50 tiene que ser a los 14, 60 a los 15, 70 y llega bien, pero porque va exigiendo progresivamente, es la elevación progresiva de la carga. Siempre respetando posibilidades, gustos, características según la edad biológica. ¿Por qué biológica? Y porque a los 14 años hay chicos que parece que tuvieran 16 y otros parece que tuvieran 11, porque hay desfasajes. Después, cuando superan los 18, los que no habían crecido crecen, los que crecieron antes detienen el crecimiento, se empareja todo. Por eso a veces uno se confía mucho en el rendimiento de un jugador de 14, 15 años que es el mejor, pero creció antes. Y cuando llega a los 18 años, primero que él se pensó que era mucho más de lo que era. Entonces, no le costaba mucho porque físicamente y madurativamente era mejor, resolvía mejor, era más capaz, tenía más autoestima, pero cuando llegó la hora de la verdad, no tuvo las ganas de seguir superándose porque él se pensó que era más fácil, que era un ascenso por promoción, por edad, o sea, de que gana galones porque gana años, y no es así. Entonces juega el que nadie se imaginaba, porque no se lo veía, porque no jugaba, porque era chiquito, porque, bueno, eso sucede. Entonces la edad biológica es una referencia, pero no es de gran necesidad el estudio, si uno lo tiene mejor, el estudio de radiografías, de los análisis, porque a veces uno no tiene esas posibilidades, pero a simple vista uno se va dando cuenta, el que va creciendo mucho, el que no crece, entonces, bueno,
Eso uno lo respeta, eso uno lo va respetando. ¿Cómo? Sin apurarse. Si no puede hacer esto, bueno, que no lo haga. Algún día lo va a hacer. Pero si no puede por dificultades, porque no es capaz, porque todavía es chico, bueno, no lo haga. Es una referencia muy sencilla. No es que lo vamos a lastimar, no se lastima, porque si no puede hacer, no puede. Pero es muy sencilla la evaluación. A ver, vos no podés hacer esto con esto, bueno, hace menos, hace con menos, o hace sin nada, o en vez de hacer un esfuerzo de resistencia anaeróbica, bueno, en vez de hacer hasta allá, hace hasta la mitad. Eh, y después hay que planificar con sencillez sin dejar de guiarse por los conocimientos científicos de los libros. Eso es importante, porque si no uno se guía por recetas atractivas que siempre son desconfiables porque está la venta de algún aparato de mercado atrás. Entonces, cuando uno se quiere acordar, y gastó toda su energía mental en hacer determinadas cosas que no eran tan, que vienen de un lado donde te dicen la mitad de las cosas que hacen. Eh, Hay que ver qué es lo que no se puede dejar de hacer. Hay cosas que uno tiene que hacer. Cuando tal ese ejercicio uno los tiene que hacer con respecto a tal capacidad. Uno tiene que incluir para tal capacidad tantos minutos en esta semana que son muy importantes. Tomar pruebas cada 2, 3 meses, tomar una prueba eh, física o una prueba nueva que tenga orientación a lo que fue haciendo a la edad, a la etapa, y además que saque buscando rendimientos en donde aparecen para determinados deportistas de tales edades, se pide esto. Eso lo vamos a ver. Organizar buenas sesiones, eso es fundamental, ¿no? Es ir variándolas, ir dando las vueltas, no complicarse demasiado, porque en el fútbol siempre uno tiene que estar dispuesto a los cambios, porque la cancha estaba ocupada, entonces el profe iba a hacer algo al principio, no, hacerlo al final, o hacerlo al principio porque tenés lugar para hacerlo, todo eso es habitual. Plantear momentos para dar una charlita sobre algún aspecto de la salud, de los hábitos, del entrenamiento, de lo que se puede hacer en la casa, de lo que tiene que ver con la forma de vida, de lo que sucede con tal alimento y con este, por todo queda en la memoria. Eso es, como dice la canción, todo se archiva en la memoria. Entonces se aprende. ¿Y quién más que el profesor de educación física le puede enseñar todo eso en una escuela como es un club? Es él. En la escuela, ¿quién le puede enseñar sobre aspectos de salud? El profesor de educación física. Lo tiene que hacer, si no, ¿para qué estudiar? Y estudiar siempre, observar, ver cómo es, recurrir a sus cosas creativas también, dentro de parámetros científicos, y planificar el entrenamiento de forma sencilla, pero que tenga su eficiencia. ¿Cómo encontrar ejercicios? Y los ejercicios de coordinación son los originados en diferentes deportes, individuales y colectivos. La movilidad, la flexibilidad, bueno, uno busca ejercicios. ¿Quiénes son los que más se preocupan por esto? Los gimnastas, los atletas, los luchadores. Bueno, uno busca ejercicios para tener una gran variación, una gran variedad en esos deportes. La fuerza rápida y velocidad. ¿Quiénes son los que se preocupan? Los deportes específicos en esto. Y los gimnastas, los velocistas, los saltadores, los pesistas. Uno recurre para encontrar ejercicios, muchos se utilizan en el fútbol y otros nos dan idea de cómo hacer cosas, crear diferentes ejercicios o emplear algo llamativo que sea
novedoso, atractivo, con otros elementos, con elementos más sencillos. Y la resistencia es lo más habitual. Uno se piensa que entrenar es hacer resistencia, ¿no? Bueno, si uno quiere mejorar la resistencia, tiene que haber entrenamiento de los medios fondistas, no porque sea fútbol, todo tiene que estar orientado al fútbol. También uno tiene que encontrar, porque son mucho más precisos las carreras de los medios fondistas con las intensidades, los metros, el objetivo, el efecto que tiene eso. Consumo de oxígeno, energía, más consumo de glucógeno porque hay producción de ácido láctico. Bueno, todo eso, circuitos de fuerza resistencia, circuitos de los militares, bueno, todo eso es, es atractivo y forman la gran bolsa de ejercicios que tienen que tener, sobre todo en estas edades donde el chico hace, el grande a veces no se anima a hacer cosas raras, no le gusta, siente como que está haciendo algo de otro deporte. Bueno, pero los chicos tienen que hacerlo porque son fundamentales. Y el efecto sobre la duración de años en el deporte les va a llamar la atención de los que superan todos eh, estos ejercicios y los que no lo hicieron, los que hicieron una actividad específica desde chicos, van a ver que en un momento demuestran debilidad. ¿Qué aportes puede hacer el profe de educación física en el fútbol infantil y juvenil? Eh, y tenemos que buscar todas las maneras de hacer que los jugadores sean cada vez más veloces desde chicos, más potentes, más fuertes, más ágiles, más resistentes, inteligentes y con fortaleza mental. No es fácil, pero uno no se puede desviar de eso. No se puede desviar de eso. Entonces, ¿cómo hace para organizar semanas, meses, sesiones para que esto no le quede afuera? Para que eso no sea desechado. Uno tiene que tenerlo presente. Bueno, nos encontramos en la clase 1 y si tienen intención de seguir con estos temas, eh, envían preguntas al foro eh, o a la página o a Fútbol Formativo y vamos a ir solucionando todo el problema. A mí lo que me interesa es que tengan proyección en el entrenamiento, ya sea en este deporte o en otro, en base a lo que van aprendiendo acá. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.